Comentario bíblico por Juan Calvino. Romanos capítulo 4. Narrado por José Andrés Bolívar Reina. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. En el verso 1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Esta es una confirmación del tema derivado de un ejemplo bastante firme, porque hay en él semejanza tanto de la cosa como de la persona, pues Abraham es el padre de los creyentes al cual debemos todos parecernos, porque no existe sino un solo medio para todos de obtener la justicia. En muchas otras cosas nos bastaría un solo ejemplo para hacer de él una regla general, mas porque en la persona de Abraham nos ha sido propuesto el espejo o patrón de la justicia que corresponde a toda la Iglesia, es razonable que cuanto está escrito sobre él sea aplicado por San Pablo a todo el cuerpo de la Iglesia. Al mismo tiempo, por este medio también, él ataca de cerca a los judíos, quienes, para vanagloriarse, buscaban siempre con gusto esto, vanagloriándose de ser hijos de Abraham, porque jamás se hubieran atrevido a atribuirse mayor santidad que al de este santo patriarca. Por tanto, habiendo sido justificado él gratuitamente, es absolutamente preciso que quienes descienden de su raza y creen poseer una justicia propia por medio de la ley, cierren su boca y permanezcan confundidos vergonzosamente. Luego el apóstol dice según la carne, porque en el texto griego, como San Pablo lo ha escrito, inmediatamente después de las palabras nuestro Padre, está el verbo eurekenai, ha hallado, seguido de las palabras según la carne. Podríamos decir así, ¿qué diremos nosotros que Abraham nuestro padre ha encontrado según la carne? Ciertos expositores piensan que el apóstol pregunta qué es lo que Abraham obtuvo y a qué perfección llegó según la carne. Si aceptamos esta opinión, las palabras según la carne equivaldrían a lo que por naturaleza y por sí mismo. Sin embargo, ellas son como un epíteto de la palabra padre. Pues sabiendo que los ejemplos familiares y raciales nos conmueven de antemano gozosamente, el apóstol habla directa y expresamente sobre la excelencia de la raza de la cual los judíos se enorgullecían tanto. Otros piensan que estas palabras, según la carne, han sido añadidas despreciativamente, así como en otros pasajes se llaman hijos carnales de Abraham o según la carne, a quienes verdaderamente no son hijos legítimos y espirituales. Yo creo que San Pablo ha querido expresar algo muy particular y especial para los judíos, porque para ellos era un gran orgullo proceder de la misma naturaleza y según el origen carnal como hijos de Abraham, uniéndose a él por la fe, al mismo tiempo que lo eran por la simple adopción. Concede, pues, a los judíos una unión más próxima con Abraham que a los paganos, mas solamente con el fin de incitarles y animarles anticipadamente para que no se alejasen nunca del ejemplo de su padre. El verso 2 el apóstol continúa y dice que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Esta es una argumentación incompleta que puede completarse así. Si Abraham ha sido justificado por las obras, tiene razón en gloriarse, pero nada tiene de qué gloriarse ante Dios, porque él no ha sido justificado por las obras. Así, estas palabras, mas no para con Dios, será la parte menor en el silogismo, como dicen los dialécticos, es decir, la segunda parte del argumento, después del cual debe seguir la conclusión que yo he puesto, aunque San Pablo no la exprese. Él dice de qué gloriarse o envanecerse, o sea, cuando podamos presentar algo nuestro como merecedor de remuneración en el juicio de Dios. El apóstol
suprime tal cosa a Abraham, porque ¿quién es aquel de entre nosotros que osará atribuirse una partícula de mérito? El verso 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Esta es la prueba menor que hemos señalado por la cual decía que Abraham no tenía razón para justificarse, porque si fue justificado aceptando por la fe la bondad de Dios, deducimos que no existe gloria alguna por su parte, puesto que él nada aportaba por sí mismo, más que el reconocimiento de su miseria que le hizo buscar la misericordia de Dios. El apóstol presupone por una consideración anterior que la justicia de la fe es el refugio y algo así como la franquicia del pecador que está vacío y desprovisto de obras, porque si en el pecador se encontrase alguna justicia de la ley o de las obras, se hallaría en los hombres, mas por la fe alcanzan aquello que les falta. Por esta razón también la justicia de la fe es llamada muy apropiadamente justicia imputativa o por imputación. Además, el pasaje que es presentado aquí está tomado del Génesis 15:6, en donde la palabra creer no se restringe a alguna cuestión particular, sino que abarca toda la alianza de la salvación y la gracia de la adopción, pues se dice que Abraham la aceptó por la fe. Es cierto que aquí se habla de la promesa de la posteridad en el futuro, pero eso no impide que esta promesa esté fundada en la adopción gratuita. Es menester saber que la salvación jamás es prometida sin la gracia de Dios, ni la gracia de Dios sin la salvación, y por tanto, no somos llamados ni a la gracia de Dios ni a la esperanza de la salvación sin que la justicia nos sea concedida al mismo tiempo. Siendo esto así, es fácil darse cuenta de que quienes piensan que San Pablo fuerza el sentido de este testimonio de Moisés acomodándolo a su propósito, no saben los principios de la teología, porque por el hecho de que exista una promesa particular, creen que Abraham hizo bien y se comportó con prudencia al haber creído y que Dios lo aceptó por eso, pero se engañan. En primer lugar, al no considerar que esta palabra creer abarca todo el conjunto del asunto y que partiendo de eso no era preciso limitarla a una parte solamente. Y se engañan sobre todo al no comenzar por el testimonio de la gracia divina, pues Dios se propone entregar a Abraham cierta parte de su adopción y de su favor paternal, bajo los cuales está comprendida la salvación eterna por Cristo. Es por esta razón que Abraham, creyendo, no hizo otra cosa que recibir la gracia que le fue presentada para no tenerla inútil e infructuosa. Si eso le es imputado a justicia, se deduce que él no es justo por otro medio más que por fiarse en la bondad de Dios, atreviéndose sinceramente a esperar y confiar en él, y en todas sus cosas. Moisés no habla aquí de la opinión o estimación que les merecía a Abraham, sino que declara que ha sido aceptado delante del tribunal de Dios. Abraham, pues, aceptó la benignidad y la bondad de Dios que le fueron ofrecidas en la promesa, por las cuales sabía que la justicia le era concedida. Es necesario para entablar la justicia entender bien la relación y correspondencia mutua entre la promesa y la fe, porque está especialmente entre Dios y nosotros, como los legistas dicen que existe entre el donador y el donatario, porque nunca obtendremos la justicia ofrecida y dada por la promesa del Evangelio hasta que la aceptemos por la fe. En cuanto al pasaje de Santiago que aparece contrario a este sentido, he dicho antes cómo debe entenderse, y cuando tratemos de nuevo, Dios lo quiera, hablaré de él más ampliamente. Por el momento, notemos que solo son justificados aquellos a quienes se les imputa la justicia, teniendo en cuenta que San Pablo emplea estas dos expresiones como sinónimas, es decir, significando una sola cosa, de donde deducimos que no se trata de lo que sean los hombres en sí mismos, sino de por qué razón Dios los estima. No es que la pureza de conciencia y la integridad de la vida nos excluyan del favor gratuito de Dios, sino que cuando se trata de buscar la causa por la cual Dios nos ama,
considerándonos como justos, es menester que Cristo venga antes necesariamente revistiéndonos de su justicia. Ahora, los versos 4 y 5 dicen: empero al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Comienza el apóstol diciendo: empero al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Por el que obra no se refiere San Pablo a todo aquel que hace buenas obras, en lo cual deben estar ocupados todos los hijos de Dios, sino a aquel que por sus méritos adquiere algo. De la misma manera, por el que no obra quiere indicar a aquel al cual nada se le debe por el mérito de sus obras. Porque Dios no quiere que los fieles estén y sean negligentes, pues únicamente les prohíbe el ser mercenarios y que exijan alguna cosa a Dios, como si les perteneciera o como si Dios se la debiera. Por otra parte, ya hemos demostrado antes que no se trata de cómo no sea preciso reglamentar nuestra vida, sino que todo se relaciona con la causa de nuestra salvación. El apóstol toma su argumento de la comparación de dos cosas contrarias, probando que Dios no nos hace justicia como si nos debiera algo, a modo de recompensa, sino que en su buena voluntad nos la adjudica e imputa. Estoy de acuerdo con Busser, quien dice que esta forma de argumentación no está fundada sobre una sola palabra, sino sobre toda la frase. De este modo, si alguien merece algo por su obra, lo que merece no se le da gratuitamente, sino que se le paga como una deuda, pues la fe es imputada a justicia, no porque por ella aportemos alguna cosa personal, sino porque descansa en la bondad de Dios, de donde deducimos que la justicia no es una deuda, sino que se nos otorga gratuitamente. El que Cristo nos justifique por la fe es como un préstamo. San Pablo lo considera siempre como una negación de nosotros mismos, pues lo que creemos es que Cristo es la expiación que nos reconcilia con Dios. El mismo asunto se deduce en otras palabras de la epístola a los Gálatas, capítulo 3, del 11 al 12. Por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo vivirá por la fe. La ley tampoco es de la fe, sino que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Puesto que la ley promete una recompensa a las obras, deducimos que la justicia de la fe, que es gratuita, no coincide con esta otra justicia, que es por las obras, lo cual jamás sucedería si la fe justificase teniendo en cuenta las obras. Necesitamos ser muy cuidadosos y distinguir bien esta comparación entre dos afirmaciones opuestas por las cuales todo mérito es totalmente suprimido. Ahora, el verso 5 dice: mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe es contada por justicia. He aquí una frase plena de gran sentido, pues el apóstol afirma claramente que si la fe nos justifica, no es porque sea una virtud meritoria, sino porque nos imparte la gracia de Dios. Porque no dice que Dios solamente es quien concede la justicia, sino que al mismo tiempo nos condena en justicia con el fin de que su liberalidad socorra nuestra indigencia. En resumen, jamás el hombre se acogerá a la justicia de la fe si no se siente y reconoce como pecador, porque es menester ajustar esta frase al sentido del pasaje, es decir, que la fe nos concede una justicia que no es nuestra, sino que la acepta y suplica a Dios. Con claridad se nos dice aquí que Dios nos justifica cuando perdona gratuitamente a los pecadores y condesciende mucho al declarar su amor hacia quienes podía con razón enojarse. Es decir, que Dios sustituye la justicia por su misericordia. Ahora, los versos 6 al 8 dicen, como también David dice, ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. El verso 6 comienza diciendo, como también David dice, ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras.
Por esto nos damos cuenta de que es pura fantasía restringir la expresión obras de la ley a las ceremonias religiosas solamente, porque el apóstol llama obras simplemente y sin cola, como dicen a lo que llamó antes obras de la ley. Si no puede negarse que una frase tan sencilla y sin limitación como esta se refiere a toda clase de obras por igual, debe tenerse eso en cuenta en toda cuestión, pues nada es menos razonable que el decir que a las ceremonias solamente se les quita la virtud de justificar, pues San Pablo excluye simplemente todas las obras sin usar de término especial. Además, lo que es puesto como oposición lo demuestra muy bien al decir que Dios justifica a los hombres, no imputándoles jamás el pecado. Por estas palabras se nos enseña que San Pablo interpreta la palabra justicia como remisión de los pecados, y que esta remisión es gratuita porque es sin las obras. Esto también define claramente la palabra remisión, pues no se podrá decir que el acreedor que ha recibido el pago perdona y liberta, es decir, que hace algún favor al pobre deudor, sino que más bien éste, por su sola liberalidad, paga la deuda y anula la obligación. Que vengan ahora quienes enseñan el rescate por las satisfacciones del perdón de los pecados, cuando San Pablo toma su argumento para probar el don gratuito de la justicia. ¿Cómo pues estarán de acuerdo con San Pablo? Ellos dicen que por las obras es preciso satisfacer la justicia de Dios para obtener el perdón de los pecados, y por el contrario, deduce que la justicia de la fe es gratuita y sin obras, porque de ella depende el perdón de los pecados. Ciertamente, esta sería una mala conclusión para el apóstol si en la remisión de los pecados las obras hicieran alguna falta. Las mismas palabras del profeta derriban de un modo parecido todo lo que los escolásticos gorgojean acerca de una semi-remisión de los pecados. Dicen que Dios, remitiendo la culpa, retiene la pena, y el profeta, por el contrario, dice que no solamente los pecados son cubiertos, es decir, borrados delante de Dios, sino que añade además que no son imputados. ¿Cómo se podrá entender esto de que Dios quiere castigar lo que no imputa? Así pues, esta hermosa sentencia permanece a salvo y completa, diciendo que es justificado por la fe aquel que es impío delante de Dios, por la remisión gratuita de sus pecados. Podemos deducir de esto que la justicia gratuita permanece durante toda la vida del hombre, porque David, sufriendo tan largo tormento de conciencia, acabó finalmente por arrojarse a sí mismo estas palabras gritándoselas, y no es preciso dudar que lo hizo por experiencia, porque muchos años había caminado al servicio de Dios, y después de haberlo hecho, pudo comprobar cuán miserables son todos los que se hallan sujetos al tribunal de Dios, proclamando que no hay otro camino para alcanzar la felicidad, sino que el Señor nos reciba en gracia, no imputándonos jamás nuestros pecados. De este modo, queda bien refutada la necedad de aquellos que sueñan con que la justicia de la fe no es más que el principio de la vocación humana, de modo que los fieles se sostendrían por las obras, poseyendo la justicia que ya obtuvieron sin mérito alguno. Por lo tanto, si alguna vez se dice que las obras son imputadas a justicia y se mencionan algunas otras beatitudes, eso no deroga jamás la sentencia de San Pablo. El Salmo 106, versículo 31, dice que fue imputada la justicia a Finis, sacrificador del Señor, por haber castigado a un delincuente y su delito, vengando el oprobio de Israel. Sabemos muy bien lo que de este personaje se dice, que hizo una acción justiciera, pero no sabemos de nadie que sea justificado por una sola obra, pues para eso sería menester una obediencia perfecta y total a todos los puntos de la ley. Como dice la promesa, quien hará estas cosas vivirá por ellas. Levítico 18:5, Romanos 10:5. ¿Cómo pues pudo ser que esta venganza le fuera imputada como justicia? Porque hacía falta que antes fuera justificado, por la gracia de Dios, pues aquellos que son ya revestidos de la justicia de Cristo tienen a Dios propicio.
no solamente hacia sus personas, sino también hacia sus obras, cuyas manchas y señales son cubiertas por la pureza de Cristo, con objeto que no les sean nunca tomadas en cuenta. Y por este medio, estas obras, no siendo manchadas con alguna inmundicia, son reputadas como justas. Es pues cierto que toda obra humana es agradable a Dios cuando Él la tolera con esta misma benignidad, porque si la justicia de la fe es la causa única por la cual las obras son consideradas como justas, pensad en quienes arguyen neciamente diciendo que la justicia no es sólo por la fe, sino también por las obras. Yo opongo contra esto un argumento invencible, es a saber que todas las obras serán condenadas de injusticia si el hombre no es justificado solo por la fe. Lo mismo podemos decir sobre la beatitud. Se dice que son bienaventurados los que temen al Señor y marchan en sus caminos y meditan en su ley de día y de noche. Salmo 1:2 y 128:1. Mas porque nadie puede hacer tal cosa con la perfección requerida cumpliendo plenamente el mandamiento de Dios, todas las bendiciones de este género carecen de efecto hasta que siendo limpiados y purificados por la remisión de los pecados seamos hechos bienaventurados y capaces de alcanzar esta beatitud que el Señor promete a sus servidores por el amor que ellos tienen por la ley y las buenas obras. Así pues, la justicia de las obras es una consecuencia de la justicia por la fe, y la bienaventuranza que procede de las obras es un efecto de la bienaventuranza que descansa en la remisión de los pecados. Si la causa ni puede ni debe ser destruida por su efecto, son poco afortunados y muy papanatas aquellos que intentan derribar por las obras la justicia de la fe. Mas, ¿por qué no era lícito, dirán algunos, aceptando estos testimonios, sostener que el hombre es justificado y feliz por las obras? ¿Y por qué las palabras empleadas por la Escritura, asegurando que el hombre es justificado por la fe y feliz por la misericordia de Dios, implican también la justificación por las obras? Ciertamente, es preciso considerar en esto tanto el orden y la continuación de las causas como la dispensación de la gracia de Dios. Porque todo cuanto se dice de la justicia o bienaventuranza de las obras no tendría lugar a menos que esta justicia única de la fe se haya cumplido, y ella solamente lo complete todo, y por tanto es menester que sea establecida y sostenida para que la otra justicia que es de las obras nazca y salga de ella, como el fruto proviene del árbol. Ahora, el verso 9 y 10 dice: ¿Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. El verso 9 dice: ¿Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Por el hecho de que se menciona solamente la circuncisión, es preciso comprender muy bien la opinión de algunos que neciamente deducen de eso que no se trata de otra cosa sino de que jamás se obtiene la justicia por las ceremonias de la ley. Mas es preciso tener en cuenta contra quienes disputa San Pablo. Porque sabemos que los hipócritas, cuando se envanecen generalmente por las obras meritorias, se cubren además con un fardo de apariencias externas. Los judíos también, abusando mucho y groseramente de la ley, se descarriaron de la verdadera y recta justicia, basándose en esas cosas para conducirse. San Pablo ha dicho que nadie es bienaventurado sino quien se reconcilia con Dios por su perdón gratuito. Y se deduce de eso que todos aquellos cuyas obras son juzgados están condenados. He aquí, pues, un punto muy claro que los hombres son justificados no por su valor moral, sino por la misericordia de Dios. Aun esto no es todavía suficiente, porque es menester que la remisión de los pecados proceda a todas las obras, entre las cuales la circuncisión era la primera, y significaba para los judíos una entrada a la obediencia de Dios. Por eso el apóstol prosigue demostrando y probando esto también.
Tenemos pues que recordar siempre que él ha hablado aquí de la circuncisión como de una obra que servía, por así decirlo, para entrar en la justicia de la ley. Pero los judíos no se gloriaban de la circuncisión como si fuese una señal y testimonio de la gracia de Dios, sino que la consideraban como una observancia meritoria de la ley, considerándose por ello más que los demás, como si pudieran presentar delante de Dios algo más grande y excelente. Vemos, por tanto, que la disputa no se relaciona solamente con una ceremonia, sino que bajo un aspecto especial comprende todas las obras de la ley, es decir, sean las que fueren, las cuales podrían obtener una paga, y entre ellas la circuncisión nombraba en primer lugar, porque era el fundamento de la justicia de la ley. San Pablo, pues, avanza firme y decidido a su encuentro de esta manera. Si la justicia de Abraham no es otra cosa que la remisión de los pecados, lo cual se acepta sin dificultad por ser cuestión ya debatida, y si Abraham la obtuvo antes de la circuncisión, deducimos que la remisión de los pecados no es concedida por algunos méritos precedentes. De esta manera, el argumento se deriva del orden de las causas y de los efectos, porque la causa es siempre anterior al efecto, y por consiguiente la justificación de Abraham precedió a su circuncisión. El verso 11 y 12 dice: «Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe, que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia». Y padre de la circuncisión no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Comienza el apóstol diciendo: «Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión». El apóstol nos indica, a modo de anticipación, que la circuncisión no ha sido vana ni superflua, aunque no justificase jamás, porque tenía otro fin excelente, el de sellar y ratificar la justicia de la fe. Y como de pasada da a entender por su fin mismo y su objeto que no es causa de justicia, porque tiende a confirmar la justicia que es por la fe, la cual está ya confirmada en la circuncisión. Por consiguiente, la circuncisión ni le quita ni le añade nada. Este bello y notabilísimo pasaje se relaciona con el uso de los sacramentos en general, porque son ellos, testigo San Pablo, por los cuales la promesa de Dios son, por así decirlo, impresas o grabadas en nuestros corazones, y la certeza de la gracia es confirmada. Y si es muy cierto que por ellos mismos nada aprovechan, sin embargo, Dios ha querido que sean instrumentos de su gracia, haciendo que por la gracia secreta de su Espíritu no sean inútiles y sin efecto en sus elegidos. También, aunque para los réprobos no pasen de ser sino figuras muertas e inútiles, a pesar de eso, no dejan de retener siempre su virtud y su naturaleza, pues aunque nuestra incredulidad nos prive de su fruto y afecto, no puede corromper o apagar la verdad de Dios. Que esta afirmación quede solucionada al decir que los santos sacramentos son testimonios de los cuales Dios sella su gracia en nuestros corazones. En cuanto a la señal de la circuncisión en especial, necesitamos decir que es una doble gracia, porque por ella Dios prometió a Abraham una descendencia bendita de la cual era preciso esperar la salvación del mundo. De eso depende esta promesa, que dice: «Yo seré tu Dios», en Génesis 17:7. Así pues, la reconciliación gratuita con Dios se hallaba comprendida en esta señal. Existía también una buena armonía o relación de la señal con la cosa significada, con objeto de que los fieles mirasen hacia la descendencia prometida. Dios exigía al mismo tiempo, por su parte, integridad y santidad de vida, mostrando por la señal cómo se alcanzarían, es decir, circundando lo que nace en la carne humana, porque toda su naturaleza es viciosa. Por la señal externa advertía a Abraham para que circuncidase espiritualmente la corrupción de su carne, lo que también Moisés tuvo en cuenta y mencionó, Deuteronomio 10:16. Y para demostrar que tal cosa no era humana sino divina,
ordenó que se circuncidase a los pequeños y recién nacidos que no estaban en edad para cumplir este mandamiento. De hecho, Moisés no olvidó que la circuncisión espiritual es obra del poder divino, diciendo: el Señor circuncidará nuestro corazón, etc. Deuteronomio 36. Los profetas lo han dado a entender y lo han explicado más tarde con mayor claridad. En una palabra, como hoy con el bautismo, la circuncisión servía para dos cosas: para dar testimonio de la novedad de la vida y para remisión de pecados. Además, si en la persona de Abraham la circuncisión vino después de la justicia, tal cosa no siempre sucede con los sacramentos, como se ve en Isaac y en sus descendientes. Pero Dios quiso desde el principio instituir este acto para que sirviera de ejemplo y para que nadie achacase la salvación de las obras externas. El apóstol dice luego para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Notemos cómo la circuncisión de Abraham confirma nuestra fe respecto a la justicia gratuita, porque ella es un sello de la justicia de la fe, para que nos sea imputada también a nosotros los creyentes. Así, San Pablo, con un arte asombroso, dirige contra sus adversarios todo cuanto éstos le hubiesen podido objetar. Pues, si la verdad y la virtud de la circuncisión se encuentran hasta en la incircuncisión, los judíos no deben pensar en su gloria situándose por encima de los paganos. Mas porque pudiera surgir esta duda, ¿no sería necesario que, siguiendo el ejemplo de Abraham, aceptemos la señal de la circuncisión para confirmar la justicia? ¿Y por qué el apóstol no ha dicho nada sobre esto? Ciertamente porque ha creído que sus palabras contenían una suficiente solución para el asunto, porque después de estar conformes con que la circuncisión sirve solamente para sellar la gracia del Señor, deducimos que hoy es superflua, porque tenemos ya una señal ordenada por Dios en su lugar. Así pues, donde se administre el bautismo no hay sitio para la circuncisión, y el apóstol no ha querido perder el tiempo discutiendo lo que es indudable, es decir, que la justicia de la fe no era sellada entre los paganos por la circuncisión, por mucho que se pareciesen a Abraham. Luego el apóstol dice creer por la circuncisión. Significa que los paganos, satisfechos de su condición, no se inquietarían jamás por aceptarla. Así, esta palabra por está puesta en lugar de en. De este modo, creer en la circuncisión. El verso 12 dice: y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe. Ser se toma aquí por ser aceptado o estimado. El apóstol concede una esperanza a los hijos carnales de Abraham, los cuales, no teniendo más que la circuncisión externa, se contentaban y se gloriaban mucho por esa causa, no teniendo en cuenta otra cosa principal, que es el seguir la fe de Abraham, por la cual únicamente se obtiene la salvación. Por eso, vemos cómo el apóstol considera cuidadosamente la diferencia entre la fe y el sacramento, no tan solo para que alguien se contente con el sacramento sin la fe, como si eso bastase para justificar, sino también para que la fe sea el todo sobre este particular. Porque cuando él confiesa que los judíos circuncisos son justificados, añade especialmente este detalle, diciendo que se fijen simplemente en las palabras: la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, sino el demostrar que solo la fe es suficiente sin necesidad de nada más. De modo que es preciso tener cuidado al participar de la fe del sacramento para no hacer una mezcolanza, creyendo que existen dos causas de justificación. Por esta razón es rechazada la doctrina de los sofistas llamados escolásticos, tocante a la diferencia entre los sacramentos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ellos dicen que aquellos no tenían la virtud de justificar y que estos otros sí, pero si San Pablo argumenta bien cuando dice que la circuncisión no justifica, probándolo por el hecho de que Abraham fue justificado por la fe,
Esta es la misma razón sustentada por nosotros, de modo que negamos que los hombres sean justificados por el bautismo porque son justificados por la misma fe que Abraham. El verso 13 dice, porque no por la ley fue dada la promesa de Abraham o a su simiente que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahora repite el apóstol más claramente la antítesis que antes había expuesto entre la ley y la fe, y que debemos mirar más que a la misericordia de Dios solamente. Es fácil refutar la sutilidad e imaginación de aquellos que quieren retar con diligencia, porque si la fe nada acepta para justificar, con tal motivo podemos comprender mejor que referir tal cosa únicamente a las ceremonias, porque si las obras sirviesen para algo en la justificación, sería menester decir, la promesa no ha sido dada por la ley escrita, sino por la ley natural. Vemos cómo San Pablo no coloca en oposición las ceremonias a la santidad de la vida, sino a la fe y a la justicia de éstas. Resumiendo esta idea, diríamos que la herencia ha sido prometida a Abraham, no porque él lo mereciera por la observancia de la ley, sino porque por la fe alcanzó la justicia, y también, como más tarde lo dirá San Pablo, porque las conciencias gozan entonces y en verdad de una paz firme y segura al sentir que reciben gratuitamente lo que en justicia no merecían. De ahí deducimos que los paganos participan de ese beneficio tanto como los judíos, porque la causa de donde procede pertenece a todos. Pues si la salvación de los hombres está fundada únicamente en la bondad de Dios, aquellos que deseen excluir de la salvación a los paganos detienen e impiden culpablemente el curso de la bondad divina. El apóstol Pablo luego dice que sería heredero del mundo. En vista de que se trata ahora de la salvación eterna, parece que el apóstol no procede con oportunidad al llevar a los lectores al concepto del mundo. Esto quiere decir que es preciso esperar y confiar en Cristo. Es cierto que el restablecimiento de la vida era su punto principal. Sin embargo, ha querido también que el estado del mundo entero fuese librado de la disipación y maldición en que se encontraba. Por esto, el apóstol en Hebreos, el capítulo 1-2, llama a Cristo heredero de todos los bienes de Dios, porque la adopción que hemos obtenido por su gracia nos coloca y restablece en la posesión de la herencia que habíamos perdido en Adán. Pero porque la figura de la tierra de Canaán, no solamente la esperanza de la vida celestial ha sido propuesta a Abraham, sino también la bendición de Dios y cumplida en todos sus puntos, el apóstol dice con razón que la soberanía y el dominio del mundo le fueron prometidos. Los fieles gozan ya de algo de eso en la vida presente, aun cuando a veces se encuentren en necesidad y apresados en pobreza. Sin embargo, teniendo en cuenta que se ayudan con las criaturas que Dios ha creado para su provecho y que con su favor y por su buena voluntad gozan de beneficios terrenos como prendas y arras de la vida, a pesar de su pobreza, esta no les impide jamás reconocer que el cielo, la tierra y el mar son suyos. Por el contrario, los incrédulos, aunque se harten y se rellenen con las riquezas del mundo, nunca podrían decir que todo sea de ellos, sino más bien que las roban y se sirven de ellas con la maldición de Dios. Es un consuelo muy grande para los fieles en su pobreza saber que, viviendo con tanta privación, nada roban a nadie, sino que reciben todos los días de las manos del Padre Celestial su porción adecuada, hasta que entren en plena posesión de su herencia cuando todo lo creado sirva para su gloria. Pues por esta causa el cielo y la tierra serán renovados, para que en su lugar, según su calidad y medida, sirvan también para exaltar la majestad y la magnificencia del reino de Dios. Los versos 14 y 15 dicen: porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe, y anulada es la promesa, porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. El verso 14 dice: porque si los que son de la ley son los herederos. Por una imposibilidad o absurdo que se deduciría, el apóstol muestra que la gracia obtenida por Abraham
nunca le fue prometida en relación con la ley o por lo que se refiere a las obras, porque si esa hubiera sido la condición para que Dios concediese el honor de la adopción a quienes se lo merecieren o cumpliesen la ley, no habría nadie que se atreviese a pensar que le perteneciera, porque ¿dónde está aquel que creyendo poseer una tan gran perfección en sí mismo pudiera creer que la herencia le pertenece por justicia de la ley? Vana es la fe y anulada la promesa, dice el apóstol, pues la condición de imposibilidad dejaría a las almas no solo en suspenso, sino que las mantendría en perplejidad, atormentándolas con terror y temblor, y por este camino el efecto de las promesas se desvanecería, porque nada aprovechan si no son recibidas por la fe. Pues si nuestros adversarios tuvieran oídos para oír esta sola razón, no existiría gran dificultad para aclarar el debate entre ellos y nosotros. El apóstol presupone de un modo indudable que las promesas de Dios nunca son eficaces si no las recibimos confiada y sinceramente. ¿Qué sucedería si la salvación de los hombres se basara en la observancia de la ley? Las conciencias no tendrían ninguna seguridad, porque siendo atormentadas y agitadas por una continua inquietud, acabarían finalmente por desesperarse. Por otra parte, sería preciso que la promesa también se desvanecería sin fruto, porque su cumplimiento dependería de algo imposible. Que vengan, pues, aquellos que enseñan al pobre pueblo a adquirir la salvación por las obras, cuando San Pablo declara francamente que la promesa es abolida si se funda y apoya en las obras. Pero sobre todo, necesitamos entender esta idea, es decir, que la fe es abolida si se apoya en las obras, porque por eso aprendemos lo que es la fe y cómo es menester que fuese la justicia por las obras para que los hombres pudieran fiarse, creyendo con seguridad. El apóstol enseña que la fe es destruida si el alma no descansa ciertamente en la bondad de Dios. Se deduce, pues, que la fe no es un conocimiento abstracto de Dios o de su verdad, ni una simple persuasión de que Dios existe y que su palabra es verdadera, sino un conocimiento y reposo a la conciencia que da por sentado por el Evangelio que da paz, y esta mana de la misericordia de Dios. El resumen de este asunto es que si basamos la salvación en la observancia de la ley, el corazón no podrá tener ninguna seguridad y hasta las promesas de Dios permanecerán sin efecto alguno. Por esto es por lo que, si la salvación dependiera de nosotros mismos, nos perderíamos al sujetarnos a las obras, tratando de buscar la causa o la certeza de nuestra salvación. El verso 15 dice, porque la ley obra ira. Esta es la confirmación del tema precedente por la consecuencia contraria de la ley. Y puesto que la ley no engendra más que la ira, no puede conducir a la gracia. Es cierto que si los hombres fuesen puros, buenos, perfectos, la ley les enseñaría el camino de la vida, pero como son pecadores y corrompidos, ella les dice lo que deben hacer sin darles, sin embargo, poder para cumplirlo, presentándoles convictos delante del juicio de Dios, porque a causa de la corrupción de nuestra naturaleza no podemos ser educados en lo que es justo y recto, descubriéndose abiertamente nuestra iniquidad y sobre todo nuestra rebeldía, atrayéndonos por esta causa un más grave juicio de Dios. La palabra ira debe interpretarse por juicio de Dios y frecuentemente tiene este significado. Aquellos que piensan que la ley inflama la cólera del pecador porque éste odia y execra al legislador, sabiendo que es enemigo de sus deseos, interpretan muy sutilmente, aunque no muy adecuadamente, este pasaje. Pues tanto el uso corriente del verbo empleado aquí como la razón que se aduce inmediatamente después muestran evidentemente que San Pablo no ha querido decir otra cosa sino que la ley nos condena. Luego el apóstol dice, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Esta es una segunda prueba por la cual lo anterior es confirmado, porque de otro modo no podríamos comprender con tanta claridad cómo la ley enciende la cólera de Dios contra nosotros si no supiéramos la razón. Esta es, por tanto, que habiendo conocido la justicia de Dios por la ley, pecamos mucho más gravemente contra Dios y tenemos menos excusa.
Porque es razonable que quienes hayan conocido la voluntad de Dios, al menospreciarle, lleven un castigo más duro que aquellos que pecan por ignorancia. El apóstol no habla de una simple transgresión de la justicia, pues nadie es puro e inocente, sino que llama transgresión al hecho de romper por sí mismo gustosamente las limitaciones que le son impuestas por la boca de Dios, cuando el corazón conoce lo que agrada y desagrada a Dios. Dicho en una palabra, transgresión no indica solamente pecado, sino obstinación deliberada de violar e infringir las reglas de la justicia. La palabra how, que se traduce donde, significa alguna vez en griego del cual, y algunos la utilizan así en este pasaje, pero es preferible aceptarla en su significación usual. Sin embargo, el sentido permanece siempre inalterable, que aquel que no es enseñado por la ley escrita, si peca, no es tan culpable de tan gran transgresión como quien, estando convencido por obstinación, se enfrenta y viola la ley de Dios. El verso 16 y 17 dice, por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto, delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como lo que son. El verso 16 dice, por tanto es por la fe. Esto viene a ser como el punto final de la argumentación, que podría resumirse así. Si necesitamos poseer la herencia de la salvación por las obras, la fe caerá por tierra, y la promesa será abolida. Mas como es preciso que una y otra sean verdaderas, deducimos que la salvación se obtiene únicamente por la fe, con objeto de que su fundamento, estando basado solamente en la bondad de Dios, produzca efecto y cumplimiento cierto y seguro. Observemos ahora cómo el apóstol, considerando la fe con una certeza firme y estable, reserva la duda y la incertidumbre para la incredulidad, para quien la fe es suprimida y la promesa negada. Es, sin embargo, de este modo de dudar, el que los escolásticos llaman conjetura moral, y es esa duda a quien por su gracia, son muy astutas estas gentes, colocan en lugar de la fe. Luego el apóstol Pablo dice, para que sea por gracia. El apóstol demuestra primeramente que la fe no reconoce otro objeto más que la gracia, como se dice vulgarmente, porque si la fe buscare los méritos, San Pablo deduciría una consecuencia falsa al afirmar que todo cuanto se obtiene por ella es gratuito. Lo repetiré una vez más en otros términos. Si todo cuanto obtenemos por la fe es gracia, es menester que toda defensa sobre las obras cese. Lo que continúa inmediatamente después deshace todavía más claramente toda ambigüedad, a saber que la promesa sea firme a toda simiente, cuando se funda y apoya sobre la gracia. Pues por esta palabra San Pablo confirma que, en tanto los hombres se apoyen en las obras, permanecerán indecisos y dudando, porque se encontrarán defraudados y excluidos del fruto de las promesas. Es fácil también deducir de este pasaje que gracia no significa don de regeneración, como algunos creen, sino favor gratuito de Dios, porque la regeneración jamás es perfecta, jamás bastaría para dar paz a las almas y no podría por ella misma ratificar la promesa y hacerla efectiva. El apóstol dice a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mientras que en otros pasajes estas palabras designan a quienes, siendo celadores indiscretos de la ley, se sujetan bajo su yugo, gloriándose de su confianza en ella. Aquí señalan simplemente el pueblo judío, a quien la ley del Señor había sido dada. San Pablo declara en otro lugar que todos los que permanecen sujetos al yugo de la ley están bajo maldición, y por tanto, en verdad, son excluidos de la gracia, en Gálatas 3:10. Así pues, no comprende a los siervos de la ley que, estando vinculados a la justicia de las obras, renuncian a Cristo, sino a los judíos que, habiéndose alimentado en la ley, se unían por la fe a Cristo. Mas también al que es de la fe de Abraham, dice el apóstol Pablo.
Por último, y con objeto de que pensamiento sea más claro, lo expondremos así: no solamente a los que son de la ley, sino a todos los que siguen la fe de Abraham, aunque antes no hayan tenido nunca la ley. Luego el apóstol Pablo dice: el cual es Padre de todos nosotros. Estas palabras, el cual, equivalen a porque Él es, pues desea probar que los paganos participan en esta gracia por el mismo oráculo de Dios, por quien la herencia ha sido prometida, y por así decirlo, sobre Abraham y su posteridad. Los paganos han sido llamados para ser su posteridad. Génesis 17:4. Porque está escrito que Abraham fue hecho padre no de un pueblo, sino de muchas naciones. Por eso se dijo anteriormente que la gracia debía extenderse, pues por entonces incluía solamente al pueblo judío, porque si la bendición prometida no se hubiese extendido a los paganos, estos no hubieran podido estar comprendidos en el linaje de Abraham. El verso 17, en paréntesis, dice, como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto. Si el apóstol emplea el tiempo pasado en el verbo diciendo te he puesto, lo hace por seguir el uso corriente de la Escritura, para denotar la firmeza y certidumbre del consejo de Dios. Porque si bien entonces tal cosa pareciera no ser así, no obstante, porque el Señor había ordenado que así fuera, con razón dice que en verdad Abraham ha sido hecho padre de muchas naciones. Es menester poner entre paréntesis el testimonio de Moisés para que las palabras que están antes guarden relación con las siguientes. De esta manera, el cual es Padre de todos nosotros delante de Dios, etc. Pues era preciso aclarar al mismo tiempo de dónde procedía esta comunidad de linaje, para que los judíos no se gloriasen demasiado en la descendencia carnal. El apóstol dice, pues, que Abraham es el Padre delante de Dios, es decir, el Padre espiritual, porque obtuvo ese título no por un hecho carnal, sino por la promesa de Dios. Luego continúa diciendo el apóstol, delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos. Por esta frase el apóstol manifiesta la verdadera y nueva substancia de la fe de Abraham, para acomodarse al hablar de los paganos, el ejemplo de esta última. Porque era menester que Abraham tuviera un maravilloso camino para alcanzar la promesa esperada del Señor, puesto que no existía ninguna señal. Una descendencia le había sido prometida, como si hubiera estado en la flor de la edad y en su vigor, hallándose casi moribundo. Era menester que levantase su espíritu para pensar en el poder de Dios, por el cual Él da vida a los muertos. Por tanto, no debe extrañarnos que los paganos, por otra parte, secos y amortecidos, sean injertados en la comunión, porque cualquiera diría que estando los paganos incapacitados para la gracia, semejantes a Abraham, cuya fe estaba apoyada sobre esta resolución, no importa que sea un muerto a quien el Señor llama la vida, puesto que cuando Él lo dice, le es fácil con su poder resucitar a los muertos. Finalmente, observamos aquí todos un modelo de espejo de nuestra vocación por el cual se presenta ante nosotros. Nuestro primer comienzo o entrada, no en el primer nacimiento, sino en la esperanza de la vida futura. Es decir, que cuando somos llamados por el Señor, salimos de la nada, porque a pesar de lo que parezcamos ser, no poseemos una sola partícula de algún bien que nos haga aptos para el reino de Dios, siendo preciso, por el contrario, que muramos a nosotros mismos para poder escuchar convenientemente la vocación de Dios. He aquí, pues, la condición de la vocación, que quienes están muertos sean resucitados por el Señor, y que aquellos que son nada comiencen por su virtud a hacer algo. Luego, el apóstol dice, y llama las cosas que no son como las que son. La palabra llamar no debe restringirse a la predicación, pues el apóstol emplea en la forma usual de la Escritura, para suscitar y expresar mejor el poder de Dios por su simple voluntad, como si hiciese solamente un ademán, por así decirlo, dirigiendo y haciendo acercarse a quienes Él quiere. El verso 18 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente.
El verso 18 comienza diciendo: Él creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes. Si leemos de este modo este pasaje, su sentido será: aunque Abraham no vio nada favorable, sino más bien todo en su contra, sin embargo, jamás dejó de creer. En efecto, nada es más opuesto a la fe que mantener nuestro espíritu sujetado a lo que se ve basado en ello nuestra esperanza. Se podría decir también por encima de toda esperanza. Posiblemente esta expresión es más adecuada, como si San Pablo dijera que, por su fe, Abraham se elevó muy por encima de todo lo que podía comprender. Pues si la fe no vuela alto con sus alas celestiales, desdeñando todo lo terreno y apartándose de ello, se pudrirá en el cieno de este mundo. Además, cuando en esta frase San Pablo emplea 2 veces la palabra esperanza, es porque en la primera vez se refiere a la oportunidad de esperar que puede proceder de la naturaleza y la razón natural, y la segunda porque hace alusión a la promesa que Dios le hizo, como si dijera: aunque Abraham no tuvo jamás motivo de esperanza, fue suficiente para él la promesa del Señor, aunque ésta en sí fuese increíble. El apóstol dice: conforme a lo que había sido dicho, así será tu simiente. He querido traducir así la frase refiriéndola a la época de Abraham, pues San Pablo quiere decir que Abraham, siendo incitado por muchas tentaciones a perder toda esperanza, para no sucumbir y desfallecer, tornó su espíritu hacia lo que le había sido prometido. Tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Génesis 22, 17. Porque claramente el apóstol mencionó expresamente este testimonio con una sola frase, sin citarla totalmente, para aguijonearnos e impulsarnos a leer la Escritura. Los apóstoles frecuentemente, cuando tratan de repetir la Escritura, hacen lo mismo para incitarnos a leerla diligente y atentamente. Los versículos 19 al 22 dicen: no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue atribuido a justicia. En el verso 19 dice: y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo él ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Se podría prescindir de una de las dos negociaciones diciendo: y no se enflaqueció en la fe considerando su cuerpo ya muerto. Pero eso nada importa para el significado del texto. El apóstol demuestra más directamente lo que habría podido impedir, o más bien hacer desistir a Abraham de su fe en la promesa. Dios le prometió descendencia por medio de su esposa, Sara, aun cuando fuese imposible para él engendrar, y a Sara concebir. Todo cuanto podía observar en sí mismo y alrededor suyo era contrario al cumplimiento de la promesa. Por eso, para dejar en su lugar la verdad de Dios, apartó su espíritu de las cosas visibles, olvidándose, por así decirlo, de sí mismo. Sin embargo, no es preciso creer que no se haya fijado en su cuerpo moribundo, porque la Escritura dice que pensaba consigo mismo, diciendo: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de engendrar? Génesis 17, 17. Mas inmediatamente se olvidó de esto y sujetó al Señor su significado y comprensión. El apóstol dice que no consideró estas cosas, y de hecho su constancia fue mayor, apartando su pensamiento de lo que veía, como si nada hubiera pensado sobre todo ello. En cuanto a que el cuerpo de Abraham estuviese como moribundo por causa de su vejez antes de la bendición del Señor, es algo que está probado muy claramente, tanto en este pasaje como en Génesis 17 y 18, siendo la opinión de San Agustín desechable al pensar que el impedimento estaba únicamente en Sara. Es preciso no detenerse en esta absurda objeción hecha por él. San Agustín cree que es una burla decir que Abraham a la edad de 100 años estaba como muerto,
puesto que algún tiempo después engendró muchos hijos, pues aun siendo así, Dios mostró su poder de un modo maravilloso y magnífico, puesto que aquel que antes fue como tronco herido y seco, después de haber recobrado fuerzas y vigor por la bendición del Señor, no solo tuvo fuerza para engendrar a Isaac, sino también como si estuviera en la flor de edad, se mostró vigoroso para engendrar todavía a otros. Pero alguien dirá que no es contrario al curso de la naturaleza el que el hombre engendre hijos a esa edad, aun concediendo que tal cosa no sea prodigiosa y contra naturaleza. Sin embargo, se acerca mucho al milagro. Más todavía si tenemos en cuenta cuántos trabajos, penalidades, viajes y amarguras hubo de pasar este santo personaje, siendo preciso reconocer que se encontraba desgastado y sin fuerzas tanto por esto como por su vejez. Finalmente, cuando se dice de su cuerpo que estaba moribundo, se habla en un sentido comparativo respecto al tiempo pasado, y no sencillamente porque no es concebible que aquel, siendo fuerte y joven, estuviera capacitado para engendrar, comenzase a hacerlo cuando se encontraba quebrantado y sin fuerza. En cuanto a lo que se afirma diciendo que no se enflaqueció en la fe, significa que jamás dudó y vaciló, como nosotros acostumbramos cuando no tenemos la seguridad de algo, porque existe una doble debilidad de la fe, cuando sucumbimos a los asaltos de la tentación y nos olvidamos de la potencia de Dios, y otra, cuando por nuestra imperfección la fe se debilita. Porque, por un lado, el entendimiento jamás se encuentra de tal manera iluminado que no deje de conservar siempre bastantes rasgos de ignorancia, y, por otro, el corazón tampoco se halla tan firme y seguro que esté exento de alguna duda. Los creyentes, pues, tienen un combate continuo contra estos pecados, es decir, ignorancia y duda. Y en esta lucha la fe recibe frecuentemente terribles sacudidas, aunque a duras penas, finalmente, alcance la victoria, de modo que se puede decir que permanecen firmes en medio de la debilidad. En el verso 20 el apóstol continúa diciendo, tampoco en la promesa de Dios dudó, con desconfianza. Aunque no repruebe nunca ni al antiguo traductor latino ni a Erasmo, que traduce estas palabras de otro modo, sin embargo, tengo mi razón para traducirlas así, porque me parece que el apóstol ha querido decir que Abraham jamás cargó con la balanza de la incredulidad para pesar y probar si el Señor podría cumplir lo que prometía. A tal cosa se llama polemizar sobre un asunto. Si lo examinamos con desconfianza y no queremos aceptarlo sin verlo con claridad hasta que parezca verosímil y creíble. Es cierto que Abraham preguntó ¿cómo podría hacerse? Pero esa era una pregunta que procedía de su asombro, como la de la Virgen María cuando preguntó al ángel cómo sería hecho lo que se le anunciaba, Lucas 1:34, y otros casos parecidos. Así pues, cuando a los santos se le transmite algún mensaje de las obras de Dios, cuya magnitud sobrepasa a su capacidad mental, caen frecuentemente en el asombro, pero salen de él inmediatamente considerando el poder de Dios. Por el contrario, los perversos, informándose y preguntando, no dejan de burlarse, rechazando como fábulas lo que se les dice, como hicieron los judíos al preguntar a Cristo cómo podría darle a comer su carne. Juan 6:52. Por esta razón, Abraham no es reprendido al reírse preguntando cómo un hombre de 100 años y una mujer no adecuada podrían tener un hijo, porque en su asombro daba lugar al poder de la palabra de Dios. Sin embargo, por una risa parecida y por la misma pregunta, Sara no se quedó sin reprensión. Génesis 18, 12 al 15. Porque ella creía que era mentira la promesa de Dios, considerándola como una palabra dicha porque sí y nada más. Si aplicamos estas cosas al asunto que trata el apóstol, comprendemos evidentemente que la justificación de Abraham procede de la misma fuente que la de los paganos. Se deduce, pues, que los judíos deshonran a su padre si contradicen y se oponen a la fe de los paganos
considerándola como absurda. En fin, en cuanto a nosotros, acordémonos que tenemos algo común con Abraham, pues todo cuanto podamos ver a nuestro alrededor es contrario y enemigo a las promesas de Dios. Él nos promete inmortalidad y estamos rodeados de mortalidad y corrupción. Él manifiesta que nos considera justos y estamos cubiertos de pecado. Él testimonia que nos es propicio y bondadoso y todo cuanto nos rodea nos amenaza con su cólera. ¿Qué será preciso, pues, hacer? Cerrar los ojos, no mirándonos a nosotros mismos, ni a cuánto vemos, para que no haya nada que nos impida o retarde en creer que Dios es verdadero. El apóstol continúa diciendo, antes fue esforzado en fe. Esto está escrito en oposición a lo anterior, donde el apóstol había dicho que Abraham no se debilitó en su fe, como si dijese que por su constancia y firmeza sobrepasó toda incredulidad, pues jamás alguien saldrá victorioso en este combate si no toma de la palabra de Dios sus armas y su fuerza. Y añade el apóstol, dando gloria a Dios. Es menester saber cómo no podemos tributar a Dios honor más grande que cuando por la fe sellamos su verdad, y cómo, por el contrario, no se le puede hacer mayor deshonra e injuria que rechazar su gracia y desconocer la autoridad de su palabra. Por eso, lo fundamental en su servicio es esto: recibir con obediencia sus promesas y admitir que la verdadera religión comienza por la fe. El verso 21 dice, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Puesto que todos confiesan la potencia de Dios, no parece extraño lo que San Pablo dice de la fe de Abraham. Mas por otra parte, la experiencia demuestra que nada hay tan difícil y tan desusual como atribuir la potencia y virtud de Dios el honor que le corresponde. Porque no existe dificultad pequeña y pasajera ante la cual la carne no se imagine que de inmediato la mano de Dios ha sido detenida e impedida para actuar. Esto motiva que, hasta en las más pequeñas tentaciones, nos olvidemos de las promesas de Dios. Es cierto que a pesar de esta lucha, como ya he dicho, no hay quien deje de confesar que Dios es todopoderoso, pero tan pronto como sobreviene algún acontecimiento que no nos permite ver el cumplimiento de la promesa de Dios, dejamos de creer en su poder y en su eficacia. Por esto, para que la fe tenga en nosotros firmeza y dignidad, cuando se nos presente la ocasión de compararla con todo lo demás, será preciso admitir que la potencia de Dios es suficiente para sobrepasar todas las dificultades del mundo, como la claridad del sol lo es para apartar y esparcir las nubes. Estamos muy acostumbrados a excusarnos de este efecto diciendo que jamás pretendemos negar el poder de Dios cuando dudamos de sus promesas, y que si en efecto dudamos es por causa de nuestra imperfección y no por el hecho de que nos imaginemos, lo que sería malísimo y abiertamente blasfemo contra Dios, que Él promete más de palabra que lo que puede cumplir en realidad. Vaya, no es suficiente con hacer valer y engrandecer la potencia de Dios si no creemos que Él es más fuerte que nuestra pasión. De modo que la fe no debe jamás mirar hacia nuestra miserable e imperfecta debilidad, sino fijarse absolutamente solo en la virtud de Dios, apoyándose en ella por completo, porque si ella se apoyase sobre nuestra justicia y dignidad, jamás podría ascender para considerar la potencia de Dios. Y ahí está la disputa o examen de la incredulidad, a la cual el apóstol ha hecho referencia, al medir con nuestra medida el poder de Dios, porque la fe, afirmando que Dios puede todo cuanto quiere, no le deja en ociosidad, sino que más bien atribuye a su poder un movimiento y gobierno continuo, y sobre todo lo aplica y relaciona con el cumplimiento de su palabra, reconociendo que la mano de Dios está siempre dispuesta y preparada y ejecutar todo cuanto Él ha prometido por sí mismo. Erasmo ha traducido esto de otro modo, que aquel que había prometido era poderoso, etc. Yo me he preguntado por qué, pues si bien el sentido no cambia, me parece que es mejor acercarme lo más posible a las palabras de San Pablo.
El verso 22 dice, por lo cual también le fue atribuido a justicia. Ahora parece más claramente el por qué y el cómo la fe de Abraham le ha sido atribuida a justicia. Es decir, porque apoyándose sobre la palabra de Dios no rechazó la promesa que le fue hecha. Esto es algo que nos conviene escuchar y conservar cuidadosamente en la memoria. La relación y correspondencia mutua entre la fe y la palabra. Porque la fe no puede darnos de antemano sino lo que ha recibido por la palabra. Por eso, no se deducirá que un hombre sea justo por tener solamente algún conocimiento general y confuso sobre que Dios es verdadero, a menos que no se apoye y repose sobre la promesa de la gracia. El verso 23 al 25 dice, y no solamente por él fue escrito que haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. El apóstol comienza diciendo, y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado. Por el hecho de que la prueba tomada de un solo ejemplo no sea convincente siempre, como lo hemos recordado antes, y para que tal cosa no dé lugar a una polémica, San Pablo dice y afirma expresamente que en la promesa de Abraham ha sido presentado un modelo de la justicia común, igual para todos. He aquí un pasaje por el cual se nos advierte que recojamos el fruto y saquemos provecho de los ejemplos que están en las Escrituras. Los paganos han dicho que la historia es maestra para la enseñanza de la vida, pero tal y como ellos la han escrito, nadie podrá recoger de ella un fruto duradero. No existe sino la Santa Escritura capaz de atribuirse con razón tal maestría, porque, en primer lugar, nos propone reglas generales con las cuales conviene relacionar cada historia para que sea provechosa, porque distingue muy bien los hechos que debemos imitar y aquellos otros de quienes necesitamos huir, y porque, en fin, la doctrina específica por ella le es propia y peculiar al mostrar la providencia del Señor, su justicia y bondad hacia los suyos, y sus juicios contra los réprobos. Así pues, lo que se dice de Abraham, San Pablo afirma que no está escrito por causa de él solamente, porque no se relaciona con la vocación particular de una persona, sino que describe el camino para obtener la justicia, el camino, a mi juicio, único y perpetuo para todos. Y no habrá otro jamás que aquel aplicado a la persona del Padre común de todos los creyentes, hacia el cual éstos deben mirar. Por consiguiente, si queremos pura y piadosamente estudiar las historias santas, acordémonos de tratarlas de tal manera que obtengamos de ellas un fruto de buena y sólida doctrina, porque en parte nos instruyen para ordenar bien nuestra vida, y en parte también porque sirven para confirmar nuestra fe, incitándonos al temor del Señor. Para ordenar nuestra vida, la imitación de los santos nos servirá para aprender de ellos la sobriedad, castidad, caridad, paciencia, modestia, desprecio del mundo y otras virtudes. Para confirmar nuestra fe será muy provechoso considerar la ayuda de Dios que aquellos siempre sintieron propicia y amparadora contra la adversidad. La protección y el cuidado paternal que Dios siempre tuvo para con ellos nos servirá de consuelo. En fin, los juicios de Dios y los castigos dados contra los malos nos aprovecharán cuando por medio de ellos concibamos un temor que produzca en nuestros corazones reverencia y piedad. Al decir que eso no fue escrito solamente por él, parece que en parte quiere indicar que también ha sido escrito para él. Esta es la razón por la cual algunos creen que en el elogio hacia Abraham se hace mención de lo que éste obtuvo por la fe, porque el Señor quiere que la memoria de sus fieles sea consagrada eternamente, como Salomón dice, que su nombre será bendecido. Proverbios 17. Pero si lo aceptamos más sencillamente, es decir, creyendo que tal cosa no sea solamente para Abraham, como si fuese un privilegio particular del cual no sea preciso derivar consecuencia alguna, sino por el contrario, que también es nuestra instrucción, puesto que necesitamos ser justificados por el mismo camino. Esto ciertamente sería más correcto.
El verso 24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ya he dicho anteriormente para qué sirven estas paráfrasis, es decir, estas declaraciones más amplias, pues San Pablo las ha entrelazado para expresar de distintos modos, según las circunstancias, la substancia de la fe, siendo la resurrección de Cristo uno de los puntos principales, puesto que ella es el fundamento de nuestra vida futura. Si él hubiera dicho simplemente que creemos en el que levantó de los, habría sido fácil comprender inmediatamente de qué sirve eso para obtener la justicia. Pero cuando se anticipa presentándonos a Cristo en su resurrección, prenda cierta de la vida, entonces se ve claramente de qué fuente procede la imputación de la justicia. El verso 25 dice el cual fue entregado por nuestros pecados. El apóstol avanza más aún, declarando la doctrina que acabo de indicar, porque es muy necesario no solamente que nuestro espíritu sea dirigido hacia Cristo, sino también que se nos muestre con claridad cómo Él ha adquirido la salvación. Pues si bien la Escritura, cuando la menciona, se detiene solamente en la muerte de Cristo, el apóstol prosigue ahora con más detalles. Su intención fue la de mostrar con más exactitud la causa de la salvación, dividiéndola en dos partes. En primer lugar, dice que por la muerte de Cristo tuvo lugar la expiación, y después que por su resurrección la justicia ha sido adquirida. Pero el resumen de eso es que cuando aceptamos el fruto de la muerte de Cristo y de su resurrección, nada nos falta ya para adquirir la justicia. No cabe duda que, separando la muerte de la resurrección, acopla más su asunto a nuestra ignorancia. Por otra parte, es cierto que por la obediencia de Cristo, demostrada por su muerte, la justicia nos ha sido adquirida, como se verá en el capítulo siguiente, mas porque Cristo ha resucitado, ha mostrado evidentemente el provecho que su muerte había producido. Esta distinción es correcta para enseñar cuanto se ha dicho sobre el sacrificio por el cual se hizo la expiación de nuestros pecados y comenzó nuestra salvación, aun cuando en la resurrección haya sido perfecta y cumplida. El principio de la justicia es nuestra reconciliación con Dios y su cumplimiento el triunfo de la vida sobre la muerte. Así pues, San Pablo quiere decir que la satisfacción por nuestros pecados ha sido hecha en la cruz, porque para que Cristo nos remita a la gracia del Padre, ha sido preciso la abolición de nuestra culpa y condenación, lo que nunca hubiera podido hacerse sin que Él pagase por nosotros la pena que hubiésemos podido pagar, porque el castigo y la paga de nuestra paz han sido sobre Él, dice Isaías 53:5. El apóstol utiliza además las palabras fue entregado y no ha muerto, porque la expiación depende de la eterna y buena voluntad de Dios, quien ha querido ser apaciguado por este medio y resucitado para nuestra justificación, dice el apóstol. Porque no era suficiente que Cristo se ofreciese para apaciguar la cólera de Dios y su juicio, cargando sobre él la maldición por causa de nuestros pecados, si no hubiera sido victorioso, y porque si al ser recibido en la gloria celestial no apaciguase a Dios por su intercesión a favor nuestro, la virtud de justificar es atribuida a su resurrección, por el cual la muerte ha sido quitada. Esto no quiere decir que el sacrificio de la cruz, por el que hemos sido reconciliados con Dios, no haya servido para nada en cuanto a la justificación, sino que la perfección de esta gracia aparece más claramente en la vida nueva. No obstante, no comparto la opinión de aquellos que relacionan esta segunda parte de la frase con la novedad de la vida, pues el apóstol no comenzó aún a tratar ese asunto. Por otro lado, es cierto que los dos periodos del texto se refieren a una sola cosa. Por tanto, si la palabra justificación significa renovación, será preciso aclarar el sentido de estas palabras. Muerto por los pecados, diciendo que ha muerto para que poseamos la gracia de mortificar la carne, y esto nadie lo aceptaría. ¿Cómo, pues, el apóstol ha dicho que Cristo
ha muerto por nuestros pecados, habiendo pagado por su muerte la pena de los mismos, librándonos de la miseria de la muerte, así ahora afirma que ha resucitado para nuestra justificación, porque su resurrección nos ha establecido plenamente en la vida. Él fue primeramente castigado por la mano de Dios para que, sustituyendo al pecador, pagara por la miseria del pecado, y después fue exaltado al reino de la vida para dar a los suyos la justicia de la vida. Así pues, el apóstol se refiere todavía a la justificación imputada, lo cual se demuestra mejor aún en el capítulo siguiente. Hemos escuchado los comentarios de Juan Calvino al capítulo 4 de Romanos. En la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 5 de los comentarios bíblicos de Juan Calvino. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en este canal Gracia Incomparable TV. Si aún no forma parte de esta familia, le invitamos a ser parte, suscribiéndose al canal y dándole a la campanita para que cada vez que se suba un nuevo capítulo, YouTube le sea avisando al instante. De todo corazón, que Dios lo bendiga. Su servidor, José Andrés Bolívar Reina.